Saco el video porque está medio lento mi correo. Tengo miedo de que se me corte. Bueno, ya estamos la mayoría, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar viendo qué problemas surgieron con... ¿Qué problemas surgieron con las... Si surgieron, si tienen alguna duda con Bueno, ahí está. Con los problemas de secuenciación, ¿sí? El objetivo era de la práctica que vieran los cromatogramas, que se familiaricen con los cromatogramas y que analicen la información, a ver si es información útil la que obtienen de esa secuencia, que es lo que primero uno hace cuando manda a secuenciar algo, ¿sí? La idea era ver que vean si tenían señal, eso se refiere a si hay picos o lo que ven y ven picos identificables o ven solo ruido, que determinen dónde son las regiones de buena calidad, si hay o sea, hay errores de base caller, que es cuando el programa asigna bases equivocadas, si ven mucho ruido de fondo y que tratarán de buscar alguna justificación de por qué se ven esas cosas, ¿sí? A modo de ejemplo, vamos a ver si logro pasar. Bueno, se clavó acá, a ver si, un segundo. Ahí está, ¿se ve? No, ahí no se ve nada. ¿No se ve nada? No. Ahí, ¿no? Sí, ahí se ve el PowerPoint. Ah, perfecto. Pero se me trabó y no pasaba. A ver si ahora logro que pase. Ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Primer cromatograma? Sí. Perfecto. Bueno, la idea era que si bien ustedes pueden no mostrarlo así o simplemente indicar en qué parte de la secuencia ven lo que ven y describirlo, la idea es o que lo hacen así visual, marcando cosas en el cromatograma, pero si no lo pueden hacer o se les complica, pueden indicar directamente desde qué par de base hasta cuál, o desde qué base hasta cuál ven que hay mala calidad, por ejemplo, o dónde ven la... Me di cuenta de que si no entiendo una mierda es lo mismo que nada, así que prefiero ver la grabación después, entendiendo un poco. Chicas, si apagan los micrófonos, genial. Entonces, la idea era, otra vez no pasa, lo voy a hacer sin... Lo voy a hacer sin ahí está. ¿Se ve? Estamos con estos problemas de que no se ve. ¿Se ve? Bueno, la idea era primero que vean si hay señal, si hay buena calidad, y buena calidad me refiero a picos de
buena estatura, o sea, de igual estatura y que estén bien distribuidos, como habíamos visto en el ejemplo de la clase anterior, estén bien espaciados, ¿sí? Es normal ver que en las primeras pares de bases y en las últimas la resolución baja, así que ustedes deberán marcar dónde está la baja resolución, ¿sí? Que al final, que normalmente son problemas en el caso del el método de Sanger, ya sea por electroforesis capilar, que es lo que se usa ahora, esos son problemas en general de la resolución del capilar, y entonces al principio y al final se ven que la resolución va bajando, que es cuando ven que los picos no bajan hasta el final y se van ensanchando. Esta secuencia ya no es muy creíble, por más que el programa asigna una base según la señal que dé, no es demasiado confiable. Así que normalmente uno se queda para trabajar donde los picos son de buena calidad, ¿sí? La idea es que ustedes identifiquen qué parte de la secuencia les sirve. En este caso, esta secuencia está muy linda, lo que se pueden fijar también si hay ruido. El ruido es si hay picos por debajo que se superpongan con la secuencia. En este caso, por ejemplo, no se veía nada, es una muy buena secuencia de muy buena calidad, entonces determinar si hay algún error de base calling, que es lo que decía recién, si hay algún par que está muy junto y entonces ven que el programa introdujo alguna base que no correspondía. Eso se puede cambiar, como les mostré la vez pasada, pero la idea de acá era identificarlos. Yo no vi ninguno, pero si ustedes lo encuentran, lo pueden marcar. Y entonces, en base a esto, determino, bueno, si hago el paso siguiente, que es el que les mostré yo la clase pasada, que era, bueno, si la secuencia es buena para continuar y hacer un blast, que me va a permitir identificar verdaderamente que esto que yo mandé a secuenciar es lo que verdaderamente cloné o levanté por PCR, o para quedarme tranquila de que puedo seguir trabajando con eso, que es verdaderamente lo que yo quería secuenciar y no alguna contaminación u otra cosa que a veces pasa. Y además, si la secuencia viene de buena calidad y es lo que quería, porque lo identifiqué por el blast, como la secuencia está limpia, me es un buen indicador de que es buen material el que yo tenía y que había mandado la secuencia, y lo que yo tengo en el tubo es un buen material para seguir trabajando, ¿sí? Hay otros ejemplos como en la secuencia 2, donde lo que más obvio se ve es que hay mucho ruido. Esa es lo que les marco ahí, la superposición de picos. Y esto es un indicador de que hay alguna contaminación o puede haber con otro DNA, ¿sí? Y esto hace que en realidad haya varios moldes de reacción. Entonces yo estoy secuenciando más de una cosa y por eso veo superposición de picos. En este caso no es, también puede pasar que el primer esté pegando en otra región y entonces por eso también hay superposición de picos. Entonces, en este caso, lo que pasa, en este caso en particular, lo que pasa es que por más que hay un poco de ruido, el programa todavía, como hay picos más altos, todavía puede asignar secuencia, ¿sí? No es de la mejor calidad, pero todavía la puede asignar. Entonces, puede pasar también que el primer de la PCR original, si es que esto es un producto de PCR, no estuviera eliminado y entonces también está haciendo annealing en alguna región y se está secuenciando, y entonces por eso estoy secuenciando más de un producto. Profe, disculpa. Sí. Tengo una pregunta sobre la secuencia 1. Vamos a la secuencia 1. Sí. Cuando vos decís que puede haber algún contaminante, ¿el contaminante necesariamente tiene que estar durante toda la cromatografía o puede estar en un sector molestando pero que después no se vea en otro?
La secuencia 1 que mostré no tiene contaminante, vos decís acá, en el ruido de la secuencia 2. Ah, ok. En realidad, cuando es un contaminante, o sea, hay un segundo producto, vos vas a ver superposición en casi toda la secuencia. De hecho, se ve ruido. Yo marqué ahí las formas más obvias, pero si te fijas, lo que pasa es que después va perdiendo resolución y entonces ahí ya no se puede identificar nada. Pero en general, cuando es una contaminación por otro producto, o porque hay otro inserto, por ejemplo, en el clon que vos mandaste, entonces se ve superposición. En el caso de que sea otro inserto, se ve superposición a partir del punto en el que empieza el inserto, ¿sí? Porque la secuencia anterior, que es del vector, es siempre igual, sería igual para los dos productos. Si es un producto de PCR y vos estás mandando algo que pensabas que estaba puro y en realidad son otras cosas, vas a ver superposición en toda la secuencia. Esto es más pero eso es más una superposición donde los tamaños de los picos son idénticos, entonces ahí es más complejo todavía. Acá puede ser que es más probable que el primer que estés usando para secuenciar no esté haciendo bien annealing solamente en la región que vos querías, sino que tenga alguna región de annealing en otra secuencia y entonces te está dando ese ruido chiquito abajo que es molesto, pero que todavía te permite identificar secuencia, ¿sí? Y en general, si es así, se ve en toda la secuencia, la superposición. Eso es lo que decía antes de que el primer se puede unir en varios lugares, ¿sí? Por eso, o sea, la respuesta final es que en realidad hay más de un producto que está secuenciando y entonces por eso te da ese ruido, ¿sí? Si el ruido ya es muy alto y ves mucha superposición de picos que son iguales, que lo vamos a ver en otro ejemplo, entonces ahí es más que el primer que está pegando en otra parte, es más probable que haya más de un producto, ¿sí? Entonces ahí ya es más complejo creerle a esa secuencia. En este caso, si lo que vemos es que la secuencia es buena, por más que tenga ruido, es más o menos buena, pero después empieza a bajar rápidamente. En general, las secuencias de este tipo se pueden leer hasta 900 pares de bases, o sea que si yo veo ya una reducción de la resolución a la altura de, como acá, 300 pares de bases, puede ser en parte debido al ruido que habíamos identificado antes. Y en parte puede ser también que lo que pasa es que hay un exceso o sea, el molde no está bien purificado, o hay un exceso de DNA, si bien uno tiene que mandar bastante a secuenciar, a veces se manda demasiado, puede inhibir a la polimerasa en el proceso de secuenciación. Entonces, o lo más común es que no esté bien purificado y haya algún contaminante. Sí es importante, yo no se los dije en la introducción, pero sí es importante cuando uno manda a secuenciar que lo que está mandando a secuenciar esté bien purificado y bien cuantificado, ¿sí? En general se obtienen secuencias de mala calidad cuando el templado que estamos mandando nosotros no está bien purificado. Como les dije antes, como el ruido no es muy fuerte como para que el programa no pueda asignar bases, porque todavía hay picos más bien altos. Si bien es más corta de lo que uno esperaba, porque acá ya la secuencia baja de calidad ya no es muy creíble, puede servir para hablar. Si yo lo que quiero es saber, bueno, esto es lo que yo quería o es cualquier otra cosa, yo puedo por lo menos mandando quizás la parte que más le creo, digamos, esta parte y hacerlas con eso, quizás pueda identificarlo y estar segura de si es o no lo que quiero. Ahora, no es buen material para seguir trabajando, ¿sí? Porque ya sea que es una contaminación, es algo que voy a tener que definir para ver si verdaderamente es una contaminación lo que tengo. No voy a poder seguir trabajando con ese material así como está, lo voy a tener que purificar más y volver a secuenciar.
secuenciar con otro primer, quizás secuenciar la otra hebra, a ver si puedo superponer las dos secuencias o tener secuencias de los dos lados y así estar segura de que no hay una contaminación, ¿sí? Entonces, así como está, a mí me puede servir para decir, bueno, sí, esto es lo que estaba buscando, pero lo que tengo en ese tubo no es muy confiable como para seguir trabajando, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Sí, profe, vio Sí, lo que marcó en la parte uno que al final de todo dice los primers de la PCR original no se han eliminado. No sí. entiendo muy bien eso. Eso puede ser que, o sea, que vos podés estar usando uno de los primers que usaste, suponete que esto sea un producto de PCR que vos levantaste y lo mandaste a secuenciar, ¿sí? A veces ese producto de PCR se puede mandar a secuenciar así directamente y usás uno de los primers, porque en secuenciación se usa uno de los primers para secuenciar, ¿sí? Porque vos estás queriendo secuenciar una sola de las hebras. Entonces, si te quedó primer de PCR, lo primero que se hace es purificar bien ese producto de PCR para sacarle todos los DNTPs que quedaron de la reacción de PCR, todos los primers que quedaron de la PCR y quedarte solamente con el amplicón, ¿sí? Mandar a secuenciar eso. Si te quedaron primers, y te quedó también el otro primer, porque con un PCR usa dos primers y en secuenciación usa uno, si te quedó el otro primer, entonces va a hacer annealing sobre la otra hebra, y entonces vos estás superponiendo dos secuencias, en lugar de estar viendo una sola secuencia. Entonces eso te puede dar superposición de picos, y eso es lo que te puede dar el ruido, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia con secuenciación con PCR? Sí, yo estoy secuenciando como les mostré la clase pasada, con un solo primer, porque quiero leer una sola hebra, ¿sí? Que me permite identificar el producto. Si me queda, y eso es con un solo primer, si me queda también del otro primer en la reacción de secuenciación, en el templado que yo voy a mandar a secuenciar, eso va a ser annealing también en la otra hebra, y entonces me va a superponer secuencias, ¿sí? Porque voy a estar secuenciando las dos al mismo tiempo. Entonces, eso me va a dar superposición porque el lector va a estar leyendo dos secuencias al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí, gracias, ahí quedó claro. Listo. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la resolución. Sí. Por ejemplo, en la parte de 130 donde están todas las timinas, los picos no bajan al 100%, tipo no se ve el inicio Sí. ni el fin. ¿Sería una resolución aceptable? Esa es una resolución aceptable, pero es muy buena tu pregunta porque en general cuando hay homopolímeros, especialmente de A o de T, son difíciles de resolver, ¿sí? A veces es como que se produce una saturación con ese colorante que es de la T, y entonces a veces uno ve picos que no llegan al final o que se van se van juntando y haciendo un gran pico ancho, ¿sí? Y entonces uno no puede determinar si son 5 Ts o son 6 o son 8. Entonces, en general los homopolímeros son difíciles de leer, sobre todo cuando están al final de la secuencia y la resolución ya del gel no es muy buena y no los puedes separar, no son muy confiables. En este caso, la que marcás vos, sí, por más que no llegan al final de todo, que también esta secuencia tiene el problema del ruido que tiene, que probablemente es por eso también que no lleguen, todavía se pueden ver separación, ¿sí? Entre los picos. Entonces todavía le podés creer a esa corrida de test. Pero en general los homopolímeros son difíciles de separar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Obviamente acá si ustedes ven otra cosa en la secuencia o alguna otra cosa que les haya llamado la atención, la marcan también y intenten buscar una justificación. Este es otro que quería que vieran, además de, bueno, de dónde empieza y dónde termina la resolución. Quería que vieran algunas cosas como que acá hay superposiciones de picos, que es también por problemas de resolución.
que a veces se da más que todo cuando, no solo cuando, esto tiene un poquito de ruido, si lo ven con atención, tiene un poquito de ruido. Sé que podría haber algún otro contaminante, como el caso anterior, que esté pegando algún primer mal, pero cuando los picos hay algunos picos que no son muy altos y entonces les hace superposición con el ruido, entonces esto es más de un DNA que no está muy bien purificado, ¿sí? Y entonces eso hace que la resolución baje y entonces les dan picos así superpuestos, que en este caso el programa los resuelve, pero acá, por ejemplo, podría ser una G como podría ser, no sé qué otro color es, pero podría ser la otra base, porque los dos picos tienen la misma altura, ¿sí? Lo mismo que en este caso podría ser una A, pero podría ser una G también. Entonces esta en realidad uno la ve y ve que la resolución no es muy buena, y entonces tiene que tener cuidado a ver si esto es verdaderamente así. O sea, si después, cuando yo hago BLAST, salta que esto es un mismatch con la secuencia que yo estaba buscando, bueno, yo tengo la información acá de que quizás no es un mismatch. Mismatch me refiero a cuando no es la misma base, ¿sí? Cuando hace un BLAST y se compara, probablemente acá esto no sea una G, sea otro nucleótido, y entonces yo digo, hay una mutación, y no, lo que uno se tiene que fijar, y para lo que sirve también el cromatograma, es para decir, no, en realidad ahí la secuencia no es de buena calidad, así que quizás no es una mutación, sino que la secuencia no es de buena calidad. Entonces lo que me conviene ahí hacer es purificar mejor el DNA para volver a secuenciar, o secuenciar con otro primer, o secuenciar con el primer para leer la otra hebra, y entonces así tener otra secuencia que me va a permitir por comparación ver si verdaderamente esto es una mutación o verdaderamente es una mala calidad, ¿sí? Otra cosa que pueden ver es esta superposición, donde acá se superponen todos los colores, ¿sí? Los 4 colores. Estos casos en general no son un problema de su material de DNA, ni son un problema de primers, ¿sí? Porque también son en lugares así separados de la secuencia. En general esto tiene más que ver, se llaman spikes, y tienen más que ver con baja resolución por el gel, ¿sí? De secuenciación, que en general es alguna burbuja en el gel o algunos acumulados de gel que hace que en ese lugar pierda resolución, y entonces se ve toda una superposición de picos. Esto se soluciona simplemente pidiendo que repitan. En general, cuando les mandan el informe de la secuenciación, se dan cuenta de esas cosas y les ofrecen repetir la secuencia, o si no, ustedes les dicen, me parece que esto puede ser por este problema, y los mandan a volver a secuenciar. No te queda una consulta. Cuando hablamos de ruido, ¿siempre es por, no sé, que se esté secuenciando dos fragmentos distintos, o puede ser algún ruido que se genere con el instrumento, con el cromatógrafo? Algo En general el ruido, te diría que el 90% de las veces el ruido es o porque el DNA está mal purificado y es de baja calidad, o lo que puede pasar también es... o también lo que puede pasar es que... perdón, es que estaba... lo que puede pasar también es que, ya lo que decíamos antes, o es que esté mal purificado el DNA, y entonces no es que tengas otro producto de PCR que se esté, de clonado que se esté secuenciando, sino que al estar mal purificado, capaz que algún inhibidor de la polimerasa, y entonces lo que vos ves son picos que no son tan altos como deberían, o que son de baja resolución, y entonces cuando los picos no son muy altos y son de baja resolución, se empiezan a confundir con ruido que puede venir también de mugre, digamos, o de algún componente en tu templado que esté
esté inhibiendo la reacción o que esté poniendo ruido a la reacción, pero la mayoría de las veces es porque está contaminado con otro DNA, o también es muy común que tu primer esté haciendo annealing en otra región, y entonces por eso veas doble secuencia, digamos. Lo más común es que sea una contaminación de tu templado. Rara vez es por un problema del secuenciador. Los problemas del secuenciador son como estos que te estoy marcando acá, los spikes. Esto es muy clásico de que acá hubo algún problema de algo en el gel, que son en lugares específicos de la secuencia, o sea, en lugares espaciados, no es que está toda la secuencia con baja resolución, ¿sí? De todas maneras, acá hay otros problemas que se ven, que esto sí tiene más pinta de ser porque el DNA no está bien purificado. Si estas cosas, estos spikes, coinciden con regiones que son ricas en CG, puede ser que sea un problema de estructura secundaria, es decir, que en esas zonas la secuencia puede estar muy rica en CG, y entonces es más difícil que se separen bien las secuencias, o que mantengan bien la separación, como para que se pueda unir bien el primer, y entonces sea difícil de separar, de identificar esos fragmentos. Y ahí hay cosas que uno puede incorporar o pedir que se incorpore para secuenciar cosas ricas en CG, que puede manejar esa doble estructura del DNA, pero no hay nada que ustedes puedan hacer en la purificación, ¿sí? Eso lo hace la gente que secuencia. ¿Se entendió? Sí. Otra pregunta, para Sí. seleccionar las secuencias de calidad alta, media o baja, si hay superposición, nos tenemos que fijar que la base que se seleccionó sea predominante en comparación con la otra, ¿no? Exactamente. Abajo. Está bien. Exactamente, en general lo que se tienen que fijar es el pico más alto, es el que probablemente sea el real. Si son de la misma altura, los dos picos superpuestos, el programa a veces asigna una base que por azar, si encuentra que es, no sé, un poquito más alto el pico, alguno de los picos, o si no pone una N. Y en ese caso, si es una base así esporádica en la secuencia, o lo pueden editar ustedes, porque ustedes saben que ahí debería haber la base que debería haber, y que en realidad no es una mutación, o lo que hacen es secuenciar con otro primer, y ver después por comparación con la secuencia anterior si verdaderamente se resuelve ese problema. A veces da algún error de asignación del programa. Cuando uno tiene que verlo, sí, a ojo, elige el pico que es más alto, ese probablemente sea el de la base verdadera, ¿sí? El otro sea ruido, ¿sí? ¿Alguna más duda? Sí. Una pregunta. Si tuviéramos que tomar una secuencia que sea correcta para pasarla a BLAST, y tiene algunos spikes, ¿consideramos también los spikes en la secuencia y nos metemos en BLAST, o como que los omitimos y vamos copiando y pegando las distintas secuencias encerradas entre los spikes? Sí, si son spikes, si son solo spikes, en realidad eso no te va a impedir identificarlo por BLAST, porque el BLAST va a comparar toda la secuencia, y lo que vos vas a ver es que donde están los spikes hay lo que se llama un mismatch, y es decir, no te va, cuando te hace la comparación del alineamiento, vas a ver que ahí no hace bien alineamiento la secuencia con la que surge de la base de datos. Pero toda la otra secuencia que está alrededor, sí. Entonces, todo eso te va a permitir identificarlo, ¿sí? También lo que uno hace, puede editarla, puede sacar las primeras bases, las podés borrar, que son estas que tienen mala calidad, o las últimas, y quedarte con lo del medio. Pero si hay cosas en el medio que son así puntuales, eso no te va a impedir que el BLAST te dé, ¿sí? Porque tiene todo el resto de la secuencia como para identificarla, ¿sí? No es que te va a dejar de dar
la identificación por 1 o 2 spikes que tenga la secuencia. Eso no quiere decir que después sea bueno continuar con eso. Sí hay que ver si esto es verdaderamente un spike porque es un error de secuenciación. Sí, porque es un error de secuenciación, no tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con vos y tu templado. Ahora, si hay mucho ruido, como había en la secuencia 2 que mostré antes, entonces ahí hay que purificarlo mejor, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Bien, se me volvió. Profe, en el chat preguntaron algo. No lo veo. A ver, alguien me diga, me lee el chat. A ver, Preguntaron sí. sobre qué no se entendió muy bien las estructuras secundarias. Bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima. Ahora voy a un segundo que lo vuelvo a compartir. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, Vani, se ve. Sí, gracias. Bueno, entonces quedamos con que en esta secuencia sirve para el blast, pero hay que ver si necesita alguna otra purificación para seguir, o si estos verdaderamente son spikes, si sirve, si no hay que ver si este ruido es de alguna contaminación. Así que eso va a depender de otra secuencia que mande o una extra purificación del material, ¿sí? Ya voy con lo que me preguntaron recién. Esto me lo preguntaron antes, si es los homopolímeros, ¿sí? Que son las corriditas estas. Acá ven como cuando la secuencia va perdiendo resolución, ven como ya no bajan los picos, entonces ya no podemos determinar cuántas bases, de cuán grande es este homopolímero. Entonces, estas regiones van a requerir que uno vuelva a secuenciar con algún otro primer como para chequear verdaderamente cuántas As, en este caso, son estas corridas. De nuevo, porque haya 5 As o haya 3 As, el blast me va a dar igual, así que sirve para el blast y para definir si lo que estoy secuenciando es verdaderamente. Hay que ver por qué y dónde están estas corridas. O sea, acá están como muy tempranas con baja resolución. Entonces hay que ver si este DNA está bien purificado. Parece que sí, que es una cuestión solamente de por qué son las corridas, porque no veo ruido, ¿sí? Pero hay que purificarlo de nuevo por las dudas o volverlo a secuenciar para ver si puedo seguir trabajando con ese material. En cuanto a lo que me dijeron, me preguntaron recién de las compresiones o de las cosas que se dan por estructura secundaria. Esto es lo que se ve sobre todo en la secuencia 5, que se ve superposición de picos, incluso superposición de picos que tienen igual altura, pero se ven en principio de casi toda la secuencia. Esto puede ser otras cosas, pero entre las cosas que pueden ser son los que se llaman compresiones, que son cuando ven así múltiples regiones con superposición de secuencia que parece tener buena resolución, pero están superpuestos, ¿sí? Y el programa acá le asigna una base, porque siempre hay alguno de los dos picos que es más alto que el otro, entonces le asigna una base, pero uno viendo esto verdaderamente no le puede creer a esta secuencia, porque hay algunos que por más que el programa asigna una base, tienen la misma, casi la misma resolución, un pico que el otro, así que podría ser otra secuencia. Entonces, si bien puede ser, como vimos en los casos anteriores, algún problema de que haya otro producto, acá puede ser o compresiones, como les digo yo, que si uno ve que estas regiones que son así coinciden con regiones que son ricas en CG,
por ejemplo, no siempre se da solo en las regiones ricas en CG, pero la gran mayoría de veces sí. Si todas las cosas que uno ve así coincide con regiones ricas en CG, uno dice, bueno, sí son compresiones, y entonces acá no hay mucho que yo pueda hacer, sino pedir directamente en el servicio de secuenciación, decir, es un producto rico en CG, tienen que hacer un tratamiento que se puede hacer en la secuenciación para resolver este tipo de estructuras. Estructuras secundarias se refiere a cuando el templado tiene estas regiones que pueden hacer que el templado se pliegue sobre sí mismo, ¿sí? Y en lugar de hacer annealing con el primer, haga annealing consigo mismo, y entonces uno está secuenciando más de una cosa, y entonces es así como se ve esta superposición de picos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que hace estructura secundaria. Entonces lo que en general se da cuando uno tiene o muchos homopolímeros o muchas repeticiones que hacen alineamiento sobre sí mismo, o regiones ricas en CG que también tienden a plegarse sobre sí mismo, y como es una unión fuerte, entonces por eso interfiere todavía más en la unión del primer, y por eso se ven cosas superpuestas. Cuando no son regiones ricas en CG y ya no tengo conocimiento previo de que esto pueda ser una estructura secundaria, puede ser también si veo cromatograma con más detenimiento y veo que al principio la secuencia viene bien y después de un momento empieza a haber superposición. Esto es lo que les decía yo antes. Uno, si sabe que esto es el resultado de un clonado y lo que estoy mandando a secuenciar es un plásmido con un inserto que yo metí en un sitio de restricción específico, lo que hago es ver si puedo identificar el sitio de clonado, y si veo que la secuencia empieza a estar así superpuesta a partir de ese sitio de clonado, lo que quiere decir es que este clon que yo mandé a secuenciar en realidad no tiene un inserto, sino que tiene otro. O sea, no es que tenga dos insertos, sino que es la mezcla que yo mandé a secuenciar es una mezcla de plásmidos, ¿sí? Donde hay vectores con distintos insertos, que no pude identificar porque tienen el mismo tamaño, pero y que la secuencia, como normalmente este tipo de cosas se manda a secuenciar con un primer que pega que hace annealing sobre el vector. Entonces la secuencia del principio, como es igual para todos los clones, porque es el mismo vector, da bien, porque la secuencia es la misma, pero después cuando empieza el sitio de clonado ya hay como dos templados, entonces empieza a haber superposición de las dos secuencias de los dos templados. ¿Sí? Entonces por eso veo esta superposición, que es muy probable que esté pasando también. En ese caso, directamente no sirve para BLAST, porque yo a esta secuencia que está toda superpuesta no le puedo creer, entonces no puedo identificar verdaderamente cuál es la secuencia que estoy trabajando, y además esto me está diciendo que en realidad mi producto no está puro, sino que hay más de una cosa, y por lo tanto tampoco es material para seguir trabajando, ¿sí? Lo más probable es que no sirva para nada. Esto, bueno, es lo que yo les decía recién. O sea, si es una cuestión de estructura secundaria, entonces no me va a servir para BLAST, voy a tener que pedir que repitan la secuencia y aclararles que es un producto que puede tener estructura secundaria, y en base a la próxima secuencia voy a determinar si puedo seguir trabajando con ese material. Pero en el caso de que yo vea así, lo que parece más probable, que es la contaminación con otro inserto, no solamente no sirve para BLAST, sino que además no puedo seguir trabajando con esto porque ese material que yo tengo no está puro, ¿sí? Esto pasa a veces cuando uno está clonando y en el momento de purificar DNA, que tiene que levantar una colonia aislada, levanta más de una colonia y entonces purifica más de un producto, y esto es lo que pasa cuando hay una mezcla de plásmidos. ¿Se entiende?
Esto es más o menos lo que podían ver en las 5 secuencias, pero pueden ver, se podían ver quizás alguna otra cosa, a ustedes se les ocurre que puede ser alguna otra cosa, también lo pueden marcar. ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda más general con el tema de la calidad. ¿Eso lo tenemos que ver con el BLAST o la calidad hace referencia a la resolución? La calidad hace referencia a la resolución y lo que tenés que fijarte con la calidad es la altura de los picos, que no sean picos así de este tipo bajitos, sino que sea como en la primera secuencia que vimos, que además está en la teórica que yo les mostré un cromatograma de buena calidad, que es cuando los picos tienen así una altura que es más o menos igual para todos, ¿sí? Y ves también que los picos están bien espaciados, ¿sí? Y que los picos llegan bastante bien hasta abajo. Entonces están bien, esta es buena calidad. Acá donde no hay picos prácticamente, o acá al final de la secuencia donde ves que los picos no llegan al final y que además empiezan como a ensanchar, como es en este caso, ¿viste? Los picos están más anchos, eso ya es baja resolución, ¿sí? La resolución es la región donde hay picos de buena altura y que la altura es similar para toda la secuencia, o para toda la secuencia de esa región, y que además los picos están bien espaciados, que no hay picos superpuestos en un lugar y después más espaciados. Eso es una secuencia de buena calidad, ¿sí? La secuencia de buena calidad te la da el cromatograma, por eso es que la idea era que analizaran cromatogramas. Vos podés meter una secuencia de mala calidad al BLAST y el BLAST te va a saltar lo que salte por homología, pero no analiza calidad de secuencia. Eso es lo que uno tiene que hacer previo, ¿sí? Para determinar si eso te sirve o no para hacer BLAST. ¿Se entiende? Sí, es más claro ahora, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda con esto? Si no, pasamos... Sí, ahí están haciendo unas preguntas en el chat. Perdón, yo el chat no sé por qué, no lo veo. No, porque estás compartiendo la pantalla, sí. Ahí estamos empezando. A ver si lo puedo ver. Si alguien me lo lee, ahí está. Sí, en general cuando uno abre el cromatograma, les mandan todo lo que salió de esa secuenciación, pero uno ya sabe que las primeras 20, 30 pares de bases cerca del primer nunca tienen buena separación, y así que no las considera, y a veces incluso las podés borrar para después utilizar el resto para BLAST. Y lo mismo pasa al final, cuando uno espera ver lo que les mostraba recién, que es ensanchamiento de los picos, y que los picos no llegan hasta abajo, ahí ya empieza a no creer en esa secuencia porque no es buena resolución, por más que el programa le asigna una base, y entonces tampoco lo considera. Y todo lo que viene después es ruido también, así que tampoco lo considera, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Ahora no estás mostrando las secuencias, pero con que muestres cualquiera está bien. Arriba de las letras que adjudican para cada base, hay unas líneas en vertical que a veces son más largas y a veces más cortas. Sí, estas barritas en realidad no los tienen en todos los programas, los tienen en el Finch, y es una forma gráfica de mostrar lo que ustedes ven también con la altura del pico, y es una forma de mostrar dónde el programa tuvo problemas de
de asignación de base o tuvo algún problema de resolución. Es un indicador también de la resolución, o sea, a veces uno le parece que es un pico más o menos bueno, pero después se da cuenta que mirando esa barrita, quizás ese pico no tiene tan buena resolución. También es un indicador de resolución que es algo que te muestra el Finch TV, pero que el Chromas o creo que el 4Pix no lo muestra. Te podés fijar, te podés guiar en esas barritas también para ver cuál es la región de buena calidad, aunque a veces uno se da cuenta solo mirando el cromatograma. Por ejemplo, acá ves que las barras son más bajitas que lo que son acá, pero si ves el cromatograma igual te das cuenta, o sea, si no las tuvieras te podías dar cuenta igual que la resolución ya no es buena. Sí, es un indicador de la calidad de la resolución. ¿Sí? ¿Algo más? A ver si vuelvo al chat y... nada. Claro, uno analiza, Jonathan, uno analiza el cromatograma para ver si la secuencia es fiable o no, y qué parte de la secuencia te sirve para hacer blast, y ver si con lo que vos estabas trabajando es verdaderamente lo que querías, y al mismo tiempo te da una idea de pues si ves mucho ruido, si ves cosas así de superposición, entonces te da una idea también de cuán puro está tu material, y si te sirve o no para seguir trabajando, ¿sí? Para eso es la idea que aprendan a ver el cromatograma, ¿sí? En general ahora las secuencias vienen cada vez de mejor calidad, así que hay cosas como los spikes que son raros de ver. En general las cosas cuando uno viene con una secuencia que tiene mucho ruido o algo, es como les decía antes, es un problema de la purificación de su templado o de alguna contaminación de su templado, ¿sí? Sí, Mariana, lo que decís de Blas es así. Por eso es que les digo que si tienen algún problema de alguna base puntual en la secuencia, pero el resto es de buena calidad, o tienen una región grande de buena calidad, la pueden usar igual para el Blas. ¿Sí? Porque el Blas lo que hace es hacer un alineamiento con secuencias que están en una base de datos. Que, como les mostraba antes, si hacen un BLAST N, que es una comparación con todas las bases de datos de todos los nucleótidos que se han secuenciado, es una forma rápida de identificar fehacientemente que con lo que están trabajando es con lo que ustedes querían, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Paso entonces a... Después, si queda tiempo después de la clase, podemos seguir con cualquier otra duda. Paso entonces a ver si puedo...